usted que no puede portar manta la señora, ¿no? Señor, Ya, disculpe. muy bien. ¿Cuál es? Él ha dicho que hay que quitarle la manta. Señor, Yo sostengo que esa es discriminación racial. No es peligroso. A matarme. No hay ningún protocolo que prohíba que lleve la manta. El señor altisonante, ahora señor, ¿cómo está explicando? Que está mal, ¿no? Que eso es que le deben quitar. Hay cosas. No, usted me vino meritono, no, usted sabe. Es una manta. Si un detenido hasta frazada le permite. ¿Ah? Usted como abogado sabe el procedimiento. Ya, y el procedimiento es que está prohibido tener una manta en la celda. No, pero doctor, me explico. No, dígame, ¿qué norma dice que no puede tener su manta? Es su manta. Escuchen. Ya, tranquilos, escuchemos. La señora dentro de su manta tiene objetos. Tiene panes. Eso tenemos que retirarlo y la manta se le va a dejar O para sea, que ella el se pan pueda es abrigar. peligroso, la manta es No, es que peligrosa. eso no puede pasar. Pero grave, ¿qué es lo que tiene, pues, doctor? Por eso, grave Grave, lo ¿qué es que lo que tiene la Ya le han hecho el registro, la señora voluntariamente ha abierto. Está usted presente, grave. Claro, ya lo he grabado. Grave lo que Escúcheme, pues. la constitución está indicándole, pues. Ustedes de la Grave lo que hay. comisaría no permiten que se Sí, le tiene quite pancito, señor. Por eso, que ¿Desde la cuándo el señora pancito es muestre en su delictivo? video qué es lo que tiene, nada más. Ya mostró, ya le han hecho el usted no lo ha registro. grabado, Ya. no lo ha Sí, lo he grabado. grabado, señor. A ver, muestre, ¿Usted acaso muestre está? la grabación. Pero ¿Ah? escúcheme, ¿Por qué lo va a mostrar? doctor. ¿Para Yo qué le he grabado. así me han traído? No creo. Tema que se Hagan quiere justicia endulzar el personal, racismo. no me presionen Es como a racismo. un delincuente. ¿A qué le quiere quitar la mano? Eres racista, o sea, tienes odio al andino. Doctor, la cartera tampoco la puede a la plaza tener. me han traído. La cartera yo no he también. venido Ya, a- la carterita ya ¿Pero a qué la han traído acá? ¿Para quitarle la mano o para qué? A mi familia para ahorcar. Doctor, escúcheme por favor. En el registro personal usted como abogado sabe que tenemos que revisar todo. Las femeninas. Ya se registró. Van a volver a repetir la diligencia. No, ya la vio, ya. Ya la vio. Ah, ya. Dejo constancia de que estos señores le quieren hacer registro personal por segunda vez. En la comisaría. Ahora, señor, usted ha detenido, ¿no es cierto? Es el que ha detenido. Ahí se hace el registro personal, no llegando a la comisaría. Porque supuestamente está del... No, al contrario, es peligroso. A cualquier presunto delincuente se le registra en el momento. Deben de tener. O sea, van a hacer un tercer registro. ¿Qué? Si le podían registrar. Señora, por favor, tiene que saber respetar, ¿ya? No, y que ella no le respetan sus derechos. Me están presionando, pues. Me vas a matar. ¿Cómo me voy a matar por un adefesio? Hubiera matado a una persona. Todos sabemos que esta es una represalia porque la señora no se manifieste. No he dicho nada. Por haber venido de Puno a decirle sus verdades a Dina, ustedes cumplen una consigna nada más, pero por lo menos trátenlo bien. Por lo menos trátenlo sin odio, pues. Trátenlo sin odio. Pues. Ya les han bajado una directiva que hay que amedrentar a todo el que viene a manifestarse contra Dina. Ya la tienen acá, ya. ¿Qué más quieren abusar? Déjenla ya, pero... Estos son los policías que según dice le ha agredido a la señora. La señora de 70 años. No se puede confiar nada. Acá está mostrando la señora, la detenida, sus pertenencias. La trajeron acá con el pretexto de que querían identificarla, que no tenía documento de identidad. Acaban de coordinar los efectivos policiales y la pasan a la condición de detenida, ¿no? Parte del abuso, de la prepotencia, de todo lo que campea hoy en el Perú. Ahí tenemos a la señora María Isabel Quispe. No hay nada delictivo, estamos viendo, hay un fiscal de derechos humanos. Su único delito es decir que Dina es un asesino. Buenas tardes,
con algunas cosas que tiene llave para registrarlo. ¿Qué más tienen en la Ya mostró. Sí, Negativo, pues, pues ya la vi, ya lo mostró ya la no, sí, señora. pero tiene que quitárselo ella y entregárselo a usted porque no puede ingresar así con eso ya. Son sus pancitos. Sí, pero se lo va a entregar. ¿Qué de delictivo tiene su pancito? No, no es eso, no es que no tiene nada que ver. Tus llaves, mamá, tus llaves me vas a juntar, luego me das, ¿ya? Pero que termine de dialogar pues con el fiscal. Todo eso le dé a ¿Ah? usted. Pero ahorita está dialogando con el fiscal. Sí, a ver, ¿qué ha pasado acá? A ver. Acá es donde se hace la magia, que de retenido por control de identidad te pasan a detenido, sí, un 2x3. Sí. Sí, dígame, ¿qué desean de mí? ¿Qué les puedo hacer? En la ciudad de Lima, siendo las 3:30 horas, 15 de noviembre del presente, el instructor PNP Kennedy Raúl Gutiérrez Barrial, identificado con CIP, en una de las oficinas del área de delitos de comisaría PNP de San Borja, sitio en la calle Stravinsky. Su oficial tercera PNP Harold Alexander Rodríguez Angulo, teléfono 957. Estamos en la División de Asuntos Sociales donde se encuentra detenida la señora Donata, se encuentran sus compañeras de lucha aquí a los exteriores postados y ya el abogado ha salido, que se encuentra todo en las manos de la fiscal que está llevando este caso para que pueda salir en libertad. Se ha comprobado por videos de cámaras de seguridad, según el abogado que nos ha comentado, que no hay nada que lo pueda inculpar a la señora Donata. Así que acá todavía se encuentran los manifestantes que están apoyando a los detenidos. Ya han salido 2 detenidos y seguimos aquí transmitiendo información de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú. Y decir que Dina es una asesina. Entonces, bueno, ellos escuchaban, ¿no? Y ahora se confirma pues lo que dijimos. Se trataba de una detención abusiva, de una detención arbitraria. El despacho fiscal acaba de emitir una disposición por la cual no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Donata Carvajal Quispe por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado. Y por ende, archivarse una vez que quede consentida la presente, dándose a conocer a la parte agraviada. La liberación legal de Donata. Desde la noche, salen hermanas. Valiente y combativo. 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 Jamás será olvidada. Jamás será olvidada. Megáfono para que se pronuncie. Un megáfono para Lima, hermanos de Lima, hermanos peruanos, muy buenas tardes. Acá yo estaba detenida por los policías. Me han detenido acá en diferentes partes, me han llevado, pero han hecho lo que han querido, me han hecho firmar, de todo me han hecho, pero no he rendido, he estado fuerte, no he llorado, fuerte he estado, siempre he defendido a nuestra patria, porque has venido por la lucha de mí. Nuestro oro todo vende y nosotros somos pobres. Siempre me preguntan y yo les digo, no les digo que no. Yo vengo por mi propia cuenta porque escucho las noticias, por eso vengo, les digo. Nunca he rendido, que no es así, no.
siempre me preguntan de todo lado, de todo pues me preguntan, pero siempre le digo por la lucha, por defender nuestra patria.